Oigan amigos, vaya ridículo que hizo ayer Donald Trump en una disque noche de gala de oro, porque ya saben que con él todo es de oro. Bueno, pues fue un evento que resultó todo un fracaso frente a las cámaras. Lo que vimos ayer pues fue un salón medio vacío, un salón rodeado de sus propios invitados MAGA y ni aún así lo pudo llenar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchos de sus más fieles seguidores ya le dieron la espalda. Y el presidente de los Estados Unidos pues intentó, a pesar del ridículo que estaba experimentando, pues fingir normalidad mientras todo se le estaba desmoronando a su alrededor. Incluso se inventó un show, se regaló medallas él mismo, puso música, ya saben, el clásico, ¿no? Y quiso que el mundo lo viera pues como un líder que es adorado, como un líder que es querido. Yo francamente encontraría cierta especie de intento de seguir, y digo, no me lo van a negar, acaba de reunirse con Claudia Sheinbaum hace precisamente poco menos de una semana en este evento en donde se hizo el sorteo de la FIFA. Al día siguiente Claudia Sheinbaum llega a México a un evento en donde acudió una multitud pues a celebrar la presidencia de Sheinbaum y de la 4T, de la Cuarta Transformación. Trump quiere hacer lo mismo, pero ahora sí, fíjense, región 4, porque no le salió. La gran diferencia es que ni siquiera con los MAGA pudo llenar el evento, que no era el Zócalo capitalino, era un evento cerrado. Y en realidad, pues se le vino encima lo que él pensó que iba a ser una fiesta de halago para celebrar la administración Trump. Pues no hubo audiencia. La verdad es que la gente no se veía entusiasmada y lo más importante, amigos, no hubo respeto, porque mientras él estaba sonriendo, que además se veía una sonrisa bastante forzada, con una estatuilla falsa en la mano, incluso como si él se hubiera dado un premio Oscar, bueno, ahí estaban presentes las cifras de los despidos, ahí sigue la cifra de la inflación, ahí sigue el tema del caos internacional que le está cobrando la factura. Yo creo que lo peor que vimos ayer no fue solamente el ridículo. Lo grave, pues, es que mientras se aplaude a sí mismo, millones estaban perdiendo sus empleos en los Estados Unidos, millones de estadounidenses están quedando sin salud, millones de estadounidenses están quedando sin techo. Y esa, amigos, esa es la verdadera dimensión del engaño, de la estafa de Donald Trump, que ayer, pues, le quedó más que claro que la gente ya no se la compra. Y es que miren lo que hizo. Se inventó una versión alterna incluso de estos, fíjense hasta dónde llega su nivel de ser loser, porque no hay otra palabra. Se inventó un premio que él mismo se dio. Es una especie de versión alterna de los Kennedy Center Awards. Despidió al consejo original, porque sabía que si lo dejaba no le iba a dar ningún premio. Digo, no es como la FIFA, en donde se inventaron un premio para dárselo. Metió a sus amigos ahí. ¿Para qué amigos? Bueno, pues ahí veían a los mismos en donde le dieron en su momento los premios a Sylvester Stallone y a los miembros de Kiss. Bueno, ahí ahora se le ocurrió a Donald Trump que se iba a autodar un premio, pero no hubo un criterio, no hubo prestigio, no había arte, no había parámetros. Bueno, ¿premio a qué? Si este cabrón no canta, no actúa, no gobierna, ¿qué sabe hacer? Lo que hubo, amigos, fue un teatro armado. ¿Para qué? Pues para alimentar su ego que está muy herido. Y yo les repito, no creo en las coincidencias. Este señor viene de reunirse con la presidenta Sheinbaum. Claro que la trae en el radar. Y vio que al día siguiente, pues ella se fue al Zócalo capitalino de la Ciudad de México en un evento pues donde hubo miles de personas y pues él se quiso hacer su versión. Nada más que los números lo aplastaron. Por cierto, no le dieron cobertura en medios, no tuvo rating, ni siquiera tuvo eco. Y su respuesta a este vacío brutal, las imágenes que están viendo, por cierto, ahí, pues son imágenes reales del evento en donde él pasa, como pueden ustedes ver, por una especie de alfombra roja que él se puso a darse una entrevista cuando era el único cabrón que iba a pasar por ahí, ¿no? Y encima él se da un premio de chocolate. Y bueno, pues ahora ya se dio cuenta pues que no tuvo cobertura y él sale a decir pues que eso no importa, que la verdad es que él ya se esperaba que no le dieran cobertura. La verdad es otra, sí le importa y le importa mucho. No hubo cobertura porque nadie quería verlo y porque las televisoras no iban a cubrir ese evento Balín porque sabía que el rating de la televisora se iba a caer, porque hasta su propia base MAGA pues ya empezó a cansarse del mismo show sin sustancia.
Y todo esto pasa, por cierto, déjenme darles un poco de contexto, pues mientras Estados Unidos está desangrando en una cifra terrible. Fíjense nada más con lo que se cerró el mes de noviembre. Cada mes va peor, ¿eh? Estamos hablando en el mes de noviembre de 1.1 millones de empleos que se perdieron ya en lo que va del año. Imagínense cómo va a cerrar 2025 en desempleo Donald Trump. Más de 1.1 millones de empleos perdidos, o sea, de despidos. Pero también se le suma un aumento del 54% si lo comparamos de alguna manera pues con las cifras del año anterior. Y ya los expertos, por cierto, están diciendo pues que podríamos terminar el año con casi, fíjense nada más, 2 millones de despidos en los Estados Unidos. O sea, este tipo va a cerrar 2025 con 2 millones de desempleados estadounidenses, que si no hubieran votado por Trump, 2 millones de estadounidenses tendrían chamba. Eso, amigos, para ponerlos en un contexto, es peor que la crisis financiera que tuvieron ellos en el 2008, cuando Obama, ¿se acuerdan? La burbuja inmobiliaria y todo eso. Bueno, pues estamos hablando, fíjense nada más, de un nivel de inestabilidad brutal. Pero yo creo que lo que más indigna, pues es que mientras eso está pasando, Donald Trump no propone soluciones, no lanza medidas de emergencia, no ofrece un alivio. Lo que hace es hablar de oro. Literalmente se paró en el escenario que él mismo hizo y dice que lo único que no se puede falsificar es el oro, que no se puede imitar con pintura. Yo ya les mostré el otro día las magias que se pueden hacer en Home Depot de cuidado con esa estafa ahí en la Casa Blanca, pero mientras él habla de oro, pues millones de estadounidenses no pueden pagar ni siquiera una consulta médica, pero él habla de decoración y como si no fuera suficiente delirio escenográfico, pues el contexto internacional, amigos. Cuando llegan y le preguntan aquí, oiga, señor presidente, ¿cómo se preparó usted para este premio que usted mismo se está dando? Vean nada más el tamaño disparate que dice pues, cómo se preparó para darse este autopremio. Presidente, ¿cómo se prepara para el Centro Kennedy de este año? Tenía mucho encima. ¿Qué deja atrás? Sí, tengo mucho y no me preparé mucho. Leí algo. Tengo buena memoria. Así que puedo recordar las cosas, lo cual es muy afortunado. Pero quería ser yo mismo y tienes que ser tú mismo. Digo, de entrada de qué habla este cuate, si no se acuerda ni de cómo se llama ni dónde está, ¿cuál memoria privilegiada cuando le tienen que poner enfrente de la mesa cómo se llama, quién es Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos? Está usted en el evento fulano. Porque si no, pues se le bota el cayuco. No se acuerda ni de eso. Pero bueno, él sale a decir que se ganó este premio y se preparó mentalmente, así porque tiene un montón de cosas que hacer, pero él tiene una excelente memoria privilegiada y se acuerda de cosas que nadie más se acordaría. Bueno, al mismo tiempo que se está dando estos premios y que él dice que supuestamente ha pacificado el mundo, acuérdense que ahí están esos conflictos del Congo, de Tailandia, de Camboya, el de Gaza, que no solamente no se ha resuelto el problema de Gaza, el genocidio de Israel hoy es incluso peor al que existía antes. Rusia y Ucrania es un conflicto que sigue sin pacificarse, pero él no. Él dice que ya pacificó al mundo, que el mundo nunca había vivido tanta paz. Está peor que el año pasado el mundo. Digo, Israel no tiene límites. Y lo peor de todo es que nos vendió este cuento que alguno que otro se puede tragar de que supuestamente el conflicto en Palestina, la masacre, el genocidio palestino se acabó, cuando no solamente no se ha terminado, ahora está peor que nunca. Pero Trump pues decide que es buen momento para hablar de música suave, de lo que hace grande una canción y de por qué le gusta el country. Imagínense, literalmente fue lo que dijo. Ahí están las grabaciones por si ustedes quieren ir a checar el evento completo, que la verdad yo no le daría más rating de lo que no se merece. No habla de paz real. No lideró una sola estrategia internacional. Por supuesto que sí les puedo mostrar algunas de las fuentes que están cubriendo todo esto que yo les estoy diciendo, de lo que sí existe, de 1.2 millones de estadounidenses despedidos, de que va a cerrar incluso peor el 2025 que la cifra inflacionaria del 2008 con esa crisis terrible. Pero bueno, pues él habla de canciones, de menús de restaurantes, porque según él, por eso hay menú, para que todos elijan algo distinto. Y esa es la metáfora que él dio ayer, pues en medio de este escándalo bélico global, en medio de esta crisis,
Pero más allá del ridículo, amigos, hay que entender lo peligroso que es este tipo de eventos, que no son nada más un evento de narcisismo, porque por supuesto que sí lo es. Son distracciones calculadas y esto es parte de una estrategia pues, para desviar la atención del verdadero desastre que está promoviendo desde su oficina. Vean además lo que dijo. Señor presidente, hay muchos republicanos que están preocupados por usar los aranceles para dar cheques de dividendos y dicen que debemos pagar la deuda Pero también nacional. pienso que como estamos generando muchísimo dinero gracias a los aranceles, podremos otorgar un buen dividendo a la gente de ingresos medios. Hablamos de gente de ingresos medios y bajos, no de dividendos para ricos. Hay mucho dinero de los aranceles y los países que nos explotaron por muchos años ya no lo hacen. Estamos recaudando cantidades enormes de dinero de países que nos estaban causando grandes pérdidas económicas. ¿Y sabe qué? A ellos les parece bien. No se quejan de los aranceles. No los quieren, pero no dicen que estén mal. Y el gran tema es que en el tribunal tenemos una flexibilidad tremenda con el sistema actual. Es increíble para la seguridad nacional. Terminé 8 guerras, mucho por el comercio y los aranceles. Si vamos por la otra ruta de aranceles, hay otras rutas, pero no dará la misma seguridad nacional pura que esta. Esta es rápida y muy fuerte. Óiganlo nada más. Ahora dice que supuestamente todos abusaban de los Estados Unidos y que ahora nadie abusa de ellos, que está entrando dinero por montones a Estados Unidos y que por eso va a dar cheques de dividendos gratis. A ver, si te está quitando $10,000 y te va a dar 2,000 de regreso, no te está haciendo ningún favor. Vaya favor. Pero encima ni eso, que me escriba alguien en el chat, porque el 48% de nuestra audiencia nos sigue desde Estados Unidos. Mis hermanos hispanos que viven en Estados Unidos, que me diga si a alguien ya le llegó ese famoso cheque de dividendos de Donald Trump. Es puro humo, ¿eh? Pero él se entrega estas medallas y ahora está diciendo pues, que está eliminando beneficios médicos para soldados, porque esa es la realidad, sí los eliminó, incluyendo tratamientos de fertilidad, ya no hay fecundación in vitro para los soldados. Al mismo tiempo está prometiendo estos cheques de dividendos que según van a venir de las tarifas, pero eso no es real, amigos. No hay uno solo de esos supuestos cheques entregados, no hay ni siquiera un plan de redistribución, no hay un fondo transparente, es decir, lo único que hay hoy sobre la mesa son promesas vacías, son cortinas de humo y eso, amigos, pues nos lleva a la verdadera intención de lo que hoy estamos viendo detrás de todo esto, que es el control total del ecosistema mediático. Resulta que ahora vemos a un Donald Trump que quiere decidir si Netflix puede o no fusionarse con Warner. ¿Qué tiene que hacer Donald Trump hablando de estas cosas? No estamos hablando de un análisis antimonopolio, antes de que alguien me diga esto en el chat. Estamos hablando de su agenda personal. ¿Por qué? Pues porque su objetivo es construir una maquinaria de propaganda que repita su discurso sin cuestionarlo. Y sin pudor, sobre todo, que quiere estar involucrado en las decisiones de todo lo que sucede en Estados Unidos. Eso no es libre comercio. Eso no es capitalismo. Eso lo que nos habla es de un estado de represión brutal y se queja de China, ¿no? Esa es la realidad, que no quiere de alguna manera pues permitir el libre comercio y mientras pues sigue atacando a los pocos canales independientes que se atreven realmente a mostrar lo que está ocurriendo porque pues él sabe que ahí está su talón de Aquiles, la verdad, en medios como este. Y como si todo eso fuera poco, pues encima vuelve a la mesa, como ustedes vieron ahí, diciendo que supuestamente ha arreglado 8 guerras en el mundo. 8 guerras. No ha arreglado una sola. Una sola no la ha arreglado. Pero bueno, pues él insiste en esto, ¿no? En que a mí me parece desastroso. Ya sabemos lo que esto es. Ya sabemos de lo que se trata. Así que bueno, pues hay que abrir los ojos, amigos, porque no tiene límites. Y el evento de ayer fue un evento increíble. Dice Juan José, ¿dónde conseguiste la silla de Walter Mercado? Te felicito, eres muy informativo. Pues en una oferta, amigo, en una oferta. No es mía, es prestada, pero bueno, muy pronto el horóscopo, espérenlo. Si es la silla de Walter Mercado, claro que sí es, amigos, claro que sí es. Por si algún día nos censuran en este canal, ahí les voy a poner horóscopo para Donald Trump, según Walter Mercado. No sé si oíste, pero Trump dijo que hace
aproximadamente que en 2 años, dice nuestro amigo, darán los cheques. Para ese tiempo ya habrá pasado supongo, su impeachment, ¿no? Como su juicio en 2 años. ¿Por qué no lo da ahorita si según él tiene muchísimo dinero? ¿No? Increíble, increíble, realmente. No ha solucionado una sola guerra, no acepta ni aceptará su tan deterioro y deficiente estado de memoria y mentiras en las que siempre ha vivido. Pero no solamente no lo acepta, él dice que tiene una memoria privilegiada, ¿no? Increíble. Amigos, se les está desmoronando el circo, se les está cayendo todo y ni siquiera han terminado de montar la carpa. Hasta 20 congresistas republicanos del ala MAGA están por renunciar antes de que se acabe este año. Y no lo están gritando en público todavía, pero ya lo filtraron a Fox News, que es un medio con fuentes dentro del Capitolio, y lo que están reportando, amigos, no es cualquier cosa. Hasta 20 miembros del Congreso que están ligados al movimiento MAGA estarían ya dejando sus cargos, y no por temas de salud, ni porque ya se vayan a jubilar, no, sino porque ya no aguantan seguir sirviendo como lacayos, o como decimos en México, como paleros del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El dato clave aquí es que si esto se confirma, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes podría desaparecer incluso antes de las elecciones intermedias. Y eso, por supuesto, que le abriría la puerta al líder demócrata Hakeem Jeffries para que éste se convierta en el nuevo speaker. Esto lo lograría hacer así sin elecciones, solo con la estampida interna MAGA. Y esto, pues, es una bomba en términos políticos, no es cosa menor, porque se vienen renuncias de congresistas de distritos muy seguros del ala MAGA, no de esos que están peleándose voto a voto, no de esos que todavía puede ser que sean demócratas o que se queden como republicanos, no, son de los distritos de la base electoral que se supone es la inquebrantable de Donald Trump. Y eso hace que este dato sea pues tan fuerte, tan grave para ellos, porque si estos asientos se vacían, aunque luego se recuperen en las elecciones especiales, porque les digo, es la base fuerte del ala MAGA, pero si ahorita se vacían, es donde va a haber un periodo de tiempo en donde los números importan mucho y los demócratas podrían tener el control en un Congreso en donde se van a aprobar muchas leyes y muchas cosas vienen por votación. Entonces, imagínense, si ganan con mayoría simple, antes el ala MAGA, ahora perder 5, 10, 15 o 20 votos, como se está hablando, votos republicanos por las vacantes temporales que van a tener, porque con su renuncia es lo que va a venir, pues esa es la diferencia que le van a dar a los demócratas entre bloquear una ley o dejarla pasar. Ahora los demócratas van a tener el sartén por el mango. Y en diciembre, mientras se está negociando el National Defense Authorization Act, que es el presupuesto para la defensa nacional, con casi $1 billón en gasto militar, pues no es cosa menor lo que está en juego. Y miren, estas son algunas de las notas que están cubriendo lo que les estamos comentando. Pero, ¿por qué se quieren ir? ¿Saben por qué? Porque no están legislando, están actuando. Lo dijo literalmente uno de ellos. Palabras textuales de él, obviamente traducidas al español, dijo: ¿podrías poner a un mono a hacer este trabajo? ¿Y saben quién lo dijo? Lo dijo Thomas Massie, un congresista republicano, obviamente del ala MAGA. ¿Qué tan frustrado tienes que estar para reconocer en cámara que tu trabajo se ha convertido en levantar la mano y decir sí a todas las locuras y a todas las ideas que diga Donald Trump? Ya no se trata de la ideología, ni siquiera de los intereses personales. Es una humillación institucional. Realmente lo que estamos viendo es cómo el presidente pues está llenando de aduladores. No tienen derecho a opinar, no tienen derecho a usar
el cerebro para proponer ideas. No, no, no. Es todo lo que el presidente diga. Y entonces ellos, su función es únicamente decir sí. No proponer, no pensar. Únicamente levantar la manita para lo que se le ocurra al presidente. Varios, pues ya lo han dicho con otras palabras, entraron al Congreso para servirle a sus distritos y terminaron siendo portavoces de una sola voz, pues de las ideas y de los delirios de Donald Trump, y es lo que no les está gustando. Y lo peor es que esa voz, la voz del presidente, pues ya no convence ni en las encuestas, se está desbarrancando en tiempo récord. Pero vamos con los datos, porque según CBS News, la aprobación del presidente Trump cayó sobre números increíbles y también cayó la economía, 36% en diciembre. Y en temas de inflación, bueno, apenas alcanza el 32%. Son cifras desastrosas para un presidente, sobre todo que no tiene ni un año en la silla, no tiene ni un año en la Casa Blanca de la segunda vuelta. ¿Y saben qué es más desastroso? Que está en campaña. Y más todavía cuando el argumento principal que usa el presidente es que con él todo es mejor. Bueno, todo es mejor para su bolsillo, todo es mejor para sus cuantos amigos multimillonarios que entran al club de Toby muy exclusivo, que van a las cenas de Mar-a-Lago, pero para la gente común, pues no está todo mejor, porque los datos duros, por supuesto que contradicen lo que él nos está diciendo, porque según el propio Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, hasta noviembre de este año ya se habían registrado 1.1 millones de despidos. 1.1 millones de personas se quedaron sin trabajo. ¿Cómo van a estar mejor ese 1.1 millones de personas? Eso representa un aumento del 54% en comparación al mismo periodo del año anterior. Y miren que Biden no hacía las cosas bien, ¿eh? Y ahora vean lo que está haciendo Donald Trump. Los analistas proyectan que podrían cerrar el 2025 con cerca de 2 millones de despidos acumulados, un nivel que no se veía desde la gran recesión desde el 2008. Son números terribles. Estamos hablando de cerca de 2 millones de hogares estadounidenses que el próximo año, si de por sí la inflación está por las nubes, el seguro médico cortado, imagínense ahora 2 millones de hogares entran en más estrés financiero. La inflación sigue golpeando los bolsillos en la mayoría. ¿Y cuál es la respuesta del presidente Trump esta semana? Llamar a la crisis de asequibilidad una estafa demócrata. Así lo dijo sin la menor vergüenza, ¿eh? Lo dijo mientras su propio partido bloquea en la Cámara la renovación de los subsidios del Affordable Care Act, que si no se aprueban antes del 31 de este mes, 31 de diciembre, podrían dejar sin cobertura médica a más de 15 millones de personas en los primeros días de enero. Entonces, que no nos venga a decir que con él las cosas están mejor, cuando 15 millones de estadounidenses no van a tener cobertura médica desde el 1 de enero, cuando 2 millones de hogares estadounidenses están quedando sin trabajo para este final de año. ¿Cómo van a estar las cosas mejor? Les digo. Brian Fitzpatrick, otro congresista también republicano, dijo en una entrevista que la asequibilidad es el tema número 1 de su agenda y que es el tema número 1 para sus votantes y que su partido no lo está tomando en serio. Por supuesto que no, porque no les importa su base de votantes. Porque Donald Trump prefiere decir mentiras y desinformar, porque aunque el presidente dice que va a presentar un nuevo plan de salud mucho mejor que el Obamacare, y que sería muy bueno que lo hiciera si no está de acuerdo con el Obamacare, la realidad es que no ha presentado ninguno, no tiene ningún plan, no tiene ninguna idea, solo el eslogan de que va a presentar un programa mejor que el Obamacare. ¿Cuándo? Digo, porque el 1 de enero 15 millones de estadounidenses que lo necesitan. No se necesita para febrero, Donald Trump, se necesita ya. ¿Qué van a hacer esos 15 millones de estadounidenses? Miren, no tiene una idea, no la ha tenido y no le interesa, porque ni en su primer mandato, ni en esta campaña que está teniendo ahorita, porque se vienen elecciones, ha presentado una propuesta por el Obamacare, ¿eh? Ahora, mientras se está discutiendo el presupuesto militar para el 2026,
se revela otro patrón preocupante. Porque ¿saben qué está pasando? Se están recortando partidas clave para los ciudadanos. El National Defense Authorization Act, que ocupa 3.086 páginas, son esas, todo lo que incluye el nuevo presupuesto militar, contempla nada menos y nada más que 900,000 millones en gasto militar, pero dejó afuera iniciativas como el acceso para que los soldados tengan acceso a programas de fertilización. También dejó afuera protecciones sindicales, fondos para la vivienda y medidas contra una posible moneda digital controlada por la Reserva Federal. Ojo ahí, todo eso fue eliminado por decisión y por presión del ala maga, que obviamente ellos siguen operando con una lógica, según ellos, muy fundamentalista, pero ¿saben qué? Están rayando en lo conspiranoico, porque dicen que los programas de fecundación, y estos principalmente los de fecundación asistida como los in vitro, son antidios. Ahora resulta que son muy de Dios cuando están dejando a 15 millones de estadounidenses sin seguro médico, cuando 42 millones de estadounidenses no tienen la seguridad alimentaria. No, pues qué buenos cristianos, hay que hacerles un monumento. También son tan buenos cristianos que están de acuerdo con el genocidio en Palestina. ¡Qué belleza! Donde hay que hacerles monumentos, qué belleza de personas, ¿no? Dicen también que los sindicatos son enemigos del pueblo. No, los sindicatos no son enemigos del pueblo. Los sindicatos son enemigos de sus amigos multimillonarios que se preocupan únicamente por llenar sus bolsillos, que no les interesa la clase obrera, que no quieren que la clase obrera tenga derechos, porque obviamente eso merma sus ganancias. No son enemigos del pueblo, son enemigos de sus amigos multimillonarios. Que digan las cosas como son. También dice que el dinero digital es control estatal totalitario. Así literal lo dijeron. Y lo más cínico es que Trump, este mismo presidente, está jugando a los dos bandos. Por un lado, le promete a Wall Street que sí quiere las CBDCs, estas monedas, ¿no?, que son digitales, mientras por otro lado, su gente en el Congreso finge que están peleando la batalla contra las CBDCs para no perder su base ultraconservadora. Que se pongan de acuerdo, ¿las quieren o no? Todo es un teatro, ¿eh? Y la función obviamente está costando miles de millones de dólares del erario público, pero eso no importa. Porque ¿quiénes pagan eso? Los que menos tienen. Pero también quieren ver qué tan fracturado está este movimiento MAGA, amigos, porque solo hay que escuchar lo que dijo Marjorie Taylor Greene para darnos cuenta de cómo están realmente las cosas dentro del movimiento MAGA, dentro del ala MAGA. Les digo, Marjorie Taylor Greene, ella ya lo dijo, no está de acuerdo en cómo el presidente está llevando las cosas, y vemos que ella lo dijo en una entrevista hace muy poco, y ella, que era la porrista oficial del trumpismo, esta semana lo dijo sin titubeos, que todos en el ala MAGA odian a Trump en secreto, que se burlan de él a puerta cerrada, que se ríen de sus discursos, de sus cambios de opinión, de sus mentiras, y que solo se ponen la gorra roja cuando hay cámaras prendidas para verse bien. Y yo me pregunto, entonces, ¿por qué lo aguantan? Porque le tienen miedo. Porque si se rebelan, les cae encima el aparato de opresión y de presión de Donald Trump. Hay amenazas, hay bloqueos internos, hay cancelación política, hay persecución política, porque acuérdense que tiene al FBI y tiene a todo en su bolsa. Y la hipocresía no para ahí, porque mientras los magas están bloqueando fondos para la salud y para la vivienda, siguen aprobando sin problema billones para el Pentágono. Les digo, prioridades. Y las prioridades para la maga, pues no son su base de votantes. Y esto es importante porque según el Buró de Análisis Económicos, el gasto militar de Estados Unidos representa casi el 40% del gasto militar en todo el mundo.
Y gran parte de ese presupuesto, ¿qué creen? Ni siquiera va a una defensa real, amigos, ¿eh? Va a contratos privados, a consultoras, a empresas de armamento que reportan récords de ganancia cada trimestre. No hay, como decimos en México, licitación, son contratos adjudicados directamente a compadritos y amiguitos. Pero cuando se trata de ayudar a una familia trabajadora que no puede pagar su seguro médico, ahí sí dicen que no hay presupuesto, que no le alcanza, que hay que hacer recortes, que por eso se tiene que ir el Obamacare porque cuesta muchísimo dinero, que por eso se tienen que recortar los programas de subsidios de alimentos porque no hay dinero. Pero cuando se trata de la defensa nacional, ahí sí hay muchísimo dinero. Y dices, ok, qué bueno que hay muchísimo dinero, pero ¿por qué se les están adjudicando directamente a ciertas empresas que de por sí con Biden ya venían con los bolsillos bien inflados esas cantidades de dinero? ¿Por qué no se hace una mejor redistribución de ese presupuesto? Porque no les interesa. ¿Y qué están haciendo en Fox News en medio de todo esto que ya sabemos que son los paleros presidenciales? Bueno, pues repetir como loro que la culpa de todo es de Biden. Y sí, digo, o sea, no vamos a decir que Biden era un santo, porque no lo era. Pero no puede pasarse todo su gobierno, Donald Trump, diciendo que todo es culpa de Biden. Entonces, ¿qué sabe hacer él? Si todo es culpa de Biden, digo, hay que aceptar responsabilidades. Entiendo que una parte del problema sí es de Biden, pero los números que están mostrando desde enero que él llegó hasta diciembre de este momento no son culpa de Biden, son culpa de las decisiones que él está tomando, como los aranceles. Los aranceles no los puso Biden. Él en la primera vuelta puso unos aranceles, Biden los mantuvo y hoy de regreso él pone otros y sigue manteniendo los que ya había mantenido desde la primera vuelta. También dice que ellos heredaron una economía destruida. Lo dijo esta semana el senador David McCormick, como la mayonesa, con toda la desfachatez del mundo, pese a que medios como The Economist, Bloomberg y hasta JP Morgan han reconocido que la economía de los Estados Unidos en los primeros años post pandemia fue la más resiliente del mundo occidental. O sea, sí hizo mal muchas cosas Biden, pero saliendo de la pandemia no lo hizo tan mal. Inclusive en números post pandemia se crearon 16 millones de empleos. La inflación bajó del 9% al 3.1% en 2 años. Y el desempleo se mantuvo por debajo del 4% durante más de 18 meses. Les digo, datos de JP Morgan y de otras instituciones que no tienen nada que ver ni con los republicanos ni con los demócratas. Únicamente ellos se dedican a medir las estadísticas y a ver los números. Pero claro, el guión MAGA pues necesita una narrativa de caos. Necesita vender que la culpa no es de ellos, que pobrecitos, les tocó la de malas. Y mientras tanto, bueno, en política migratoria, el dato que deberían de repetir todos los noticieros y no lo hacen porque, por supuesto, no les conviene, es que según YouGov, solo el 3% de los estadounidenses apoya la política de refugiados que promueve Donald Trump. Solo el 3%. No es cierto que todos los estadounidenses estén de acuerdo con su programa de inmigración, porque esta nueva faceta de inmigración que propone Donald Trump básicamente propone aceptar solo blancos sudafricanos bajo una teoría de conspiración completamente loca que ya se ha demostrado que no es verdad sobre el genocidio blanco en África. Se ha demostrado que solo el 3% de esos disque blancos que están en peligro en Sudáfrica pueden aplicar. Pero esa es la política oficial del trumpismo, porque no se trata de darle seguridad ni de darle asilo político a quien realmente lo necesite, a quien realmente sea una víctima. No, se trata de un racismo institucionalizado, porque solo quiere a los blancos. Digo, hay muchos sudafricanos que estoy segura que necesitan el asilo político por razones políticas, no por razones económicas, por razones políticas. Pero ¿saben qué? No encajan en el prototipo que quiere Donald Trump. No son blancos. Sí son sudafricanos, sí pueden estar en peligro real, pero no son blancos. Y entonces él prefiere a los blancos, aunque no estén en peligro,
pero prefiere gente blanca en Estados Unidos y no gente de color. Y entonces vemos que mientras Estados Unidos está lidiando con inflación, con desempleo, con pérdida de seguros médicos, con el precio de las viviendas inalcanzables, con muchos problemas con los soldados para sus programas de fertilidad que están bloqueadas, con los hospitales colapsando, bueno, pues vemos que el Congreso MAGA pues está en guerra interna, que se está desmoronando su movimiento desde adentro. Su presidente, Donald Trump, bajando, pero ahora sí que como niño en tobogán en las encuestas. Su narrativa se está derrumbando y sus propios congresistas pues empiezan a renunciar para no quedarse atrapados en el derrumbe, para salvar un poco de este caos lo que puedan. Ahora sí que sálvese quien pueda y huyan antes de que este barco se hunda, porque se está hundiendo y lo está hundiendo su capitán. Y eso, les guste o no, pues puede cambiar el equilibrio de poder de los Estados Unidos en cuestión de semanas. Porque lo que estamos viendo es muy fuerte. Ahora sí, como les digo, el barco se está hundiendo y estamos viendo que la propia ala MAGA dice, pues sálvese quien pueda, hay que tratar de rescatar lo poco que se pueda, porque se les está viniendo todo abajo, amigos. Y ya saben, si les gustan este tipo de videos, no olviden suscribirse, darle like y compartir si quieren seguir el hilo de todas estas telenovelas que hace Donald Trump, que por supuesto los medios tradicionales no reportan y no explican. Pues aquí ustedes saben que nosotros sí lo hacemos, así es que no olviden darle like, compartir y suscribirse, porque ¿qué creen? Todavía hay gente que cree en las teorías del ala MAGA y creen que el movimiento todavía tiene un rumbo, pero lo que viene no es una campaña, es una implosión desde el mismo movimiento. Y aquí lo vamos a ir contando paso a paso, porque obviamente esto apenas está empezando. No tiene ni un año, les digo, Donald Trump en la Casa Blanca y ya 20 congresistas le van a renunciar. Es un descalabro total. Nadie quiere quedarse ya en el movimiento, ya nadie quiere quedarse ahí y ser relacionado con Donald Trump. Quieren salvar el poco capital político que queda a como dé lugar, porque saben que esto se les está cayendo, pero rapidísimo. Dice nuestra amiga Claridad 8858, el dinero de México se queda en México para pagar beneficios, sueldos y más cosas. Siempre compremos local, apoyemos a nuestros artesanos, a nuestros productores. Ya si local no encontramos las cosas, entonces ya compremos de fuera, pero primero démosle la oportunidad a lo local y apoyemos a nuestros artesanos. Tenemos grandes cosas en México de muy buena calidad. Es cierto que lo artesanal sale un poco más costoso, pero la calidad de lo que nos llevamos es superior, porque muchas veces estamos comprando ropa de Shein, que porque supuestamente es de moda, ropa de muy baja calidad y no es económica, y podemos obtener mucho mejores cosas que se producen en México. Apoyemos la economía local, de verdad. Es lo mejor que podemos hacer. Dice nuestra amiga Sandra 1939, amiga, bienvenida, gracias por estar aquí. El Cheto está rodeado de ineptos. Ya sabemos que no tiene ni un plan de seguro médico. La única razón porque no quiere que Obamacare continúe vigente es por su odio a Obama. Quiere uno con su nombre. Exacto, es únicamente por el odio a Obama. Es algo político. Y yo digo, ok, entiendo el punto político. Quiere uno con su nombre. Que lo haga. Pero no lo ha hecho. La vez pasada que ya estuvo en el poder, no tuvo ni una sola propuesta. Ahora que vuelve, tampoco tiene una. O sea, dice que está muy mal el Obamacare. No se lo vamos a discutir. Puede ser que sí, que muestre todo lo que está mal y que él haga una nueva propuesta componiendo todo lo que está mal del Obamacare, que le dé el mejor resultado a los estadounidenses, que les demuestre que se preocupa por ellos, que les demuestre a todos los que le dieron el voto que sí valía la pena. Dice nuestro amigo o amiga Omixi Santi, contratos para empresas que se llaman Shalom. Contratos para empresas israelíes, hay que decirlo como es.
contratos para empresas que ya tenían los bolsillos repletos con la administración de Biden, ¿eh? Porque acuérdense que con Biden se desataron muchas guerras, que Donald Trump dijo que las iba a acabar, no ha acabado ni una. Y ahora vemos que le sigue dando contratos a esas mismas empresas. Entonces vemos que la guerra pues sigue siendo un gran negocio. Muchísimo dinero en defensa de los Estados Unidos, más que nunca, y recorte de muchos programas sociales que son beneficiosos y que se necesitan dentro de Estados Unidos. Dice Fernando Morales 133, en Oaxaca la gentrificación está terrible. En muchas partes de México la gentrificación efectivamente está terrible. Nosotros hace poco estuvimos en Ciudad de México, como saben estamos en nuestro querido México. Estuvimos en Ciudad de México y estábamos en unas partes y prácticamente todos los letreros están en inglés, ya te ponen los precios en dólares estadounidenses. Y dices, entiendo que la gente viene y se enamora de México. ¿Cómo no enamorarse de México? México es precioso, la gente es súper amable, todo el mundo te sonríe. No hay manera de no enamorarse de México. Y lo digo con mucho orgullo como mexicana. Pero pasa que nosotros como mexicanos queremos tanto ser aceptados por el extranjero que modificamos todo para hacerlos a ellos bienvenidos y ellos ni siquiera se toman la delicadeza de incluirse en nuestra sociedad. Nosotros cambiamos todo para incluirlos a ellos y ellos no se incluyen. Si uno va a un país de habla hispana, lo menos que puede hacer, si te quieres quedar a vivir ahí, pues es aprender el lenguaje, incluirte en la sociedad y no aislarte. Y nosotros hemos ayudado a que ellos se aíslen, les hemos modificado todo, los menús de los restaurantes, la moneda, todos hablan inglés. Y también algo que está muy mal, y lo tengo que decir, es que nuestras autoridades no se han puesto a las pilas. En muchos países hay visas de nómadas digitales y no en México. Hay muchísimo estadounidense viviendo de lo que tanto se quejan de los latinos y de los hispanos en Estados Unidos, de manera ilegal en México, porque entran con visas de turistas, no pagan impuestos y están al margen de la ley y encima encarecen la vivienda, desplazan a los mexicanos, no hablan el idioma y cambian nuestras costumbres. Entonces, ojo ahí, amigos, tenemos que darle frente a la gentrificación y no tenemos que permitir que ningún extranjero, por bonito y por bien que nos caiga, nos cambie nuestra comida, nuestras tradiciones y nuestro lenguaje. Si quieres vivir en México, querido amigo extranjero, aprende español. Intégrate a la comunidad. No esperes que la comunidad cambie para que tú seas bienvenido. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.